homogénea evaluada en 0, queda igual, fíjense ustedes, el W homogénea derivada segunda, si reemplazamos y por 0, la beta y queda en 1, el coseno de beta y queda en 1 y el seno en 0. Entonces nos quedaría directamente la solución homogénea evaluada en 0 igual a 2 veces beta cuadrado por menos C4. Entonces aquí M0 va a quedar igual a 2 veces T por beta cuadrado C4. El signo menor puse por delante y de ahí despejamos C4. C4 queda entonces igual a menos M0 sobre 2D beta cuadrado. Bien, C4 es menos M0 sobre 2D beta cuadrado. Q0 ahora es menos D por la derivada tercera de W homogénea elevado de 0. La derivada tercera de W homogénea elevado de 0 va a ser 2 beta al cubo, esto queda en 1, por C3 más C4 por 1, lo de los terceros. Entonces va a ser 2 beta al cubo por C3 más C4. Entonces aquí tenemos que Q0 va a ser menos 2D beta al cubo por C3 más C4. Este menos ya es del constante, porque la tercera derivada de W homogénea no tiene ese menos por delante. Y entonces he dado que el constante es igual a menos D por la derivada tercera de W homogénea. Bien, entonces ahora reemplazando C4 por menos M0 sobre 2 de beta cuadrado, se puede despejar C3 y nos queda 1 sobre 2 de beta al cubo, que multiplica a menos Q0 más beta veces M0. O sea, ahí están las dos constantes vinculadas con los esfuerzos de la base. C3 se vincula con Q0 y M0 de esta manera, y C4 termina vinculándose solamente con M0, ¿no? Bien. Todo, una vez que se vincularon las constantes con los esfuerzos en la base, podemos ahora fácilmente evaluar los coeficientes de flexibilidad del borde inferior, que corresponden a los grados de desplazamiento horizontal y rotación en la base. Entonces, en esos grados de libertad van a actuar la fuerza constante, o sea, la fuerza borde inferior X, igual. Aquí ponemos 1 para calcular los coeficientes F11 y F21. Y aquí 2 se pone en 0. Entonces, por la relación entre X1 y X2 con Q0 y M0, nos va a quedar Q0 igual a menos 1 y M0 igual a menos 0, queda 0. Y ahora ya que tenemos Q0 y M0, entonces obtenemos las constantes C3 y C4. Con Q0 y M0. Entonces, C4 queda en 0 y C3 queda en 1 sobre 2 de beta al cubo. Ahora, está pasando acá que hemos aplicado la fuerza unitaria en el grado 1. Entonces se produce el desplazamiento debido a la fuerza unitaria F, que será el F11, ¿no? Entonces es el desplazamiento W homogéneo evaluado en 0. Y eso es C3, ¿no? Fíjense ustedes, acá arriba está la función del desplazamiento de la solución homogénea. W homogénea evaluado en 0 va a ser 1 por C3, o sea, C3 directamente. Y W' evaluado en 0 va a ser beta por C4 menos C3. Bien, entonces continuando acá. Entonces, F11 va a ser igual a C3, que es 1 sobre 2 de beta al cubo. Y F21, que viene a ser la rotación que se produce, debido a aplicar fuerza unitaria en el grado 1. Con ese valor de fuerza unitaria tenemos F21, que es esta rotación, igual a, ya hemos visto que W homogénea derivada es beta por C4 menos C3. Entonces, reemplazando C4 y C3, que ya hemos calculado en términos de Q0 y M0, C4 es 0 y C3 1 sobre 2 de beta al cubo.
Entonces nos queda menos beta por C3, ya que C4 es 0, y C3 es 1 sobre 2 de beta al cubo, ¿no? Entonces, como está multiplicado por beta, queda menos 1 sobre 2 de beta cuadrada. Esta es la constante C3. Bien. Entonces, finalmente, acá, beta, aquí no lo terminé de escribir, C4 vale 0, fíjense, vamos a ver acá, C4 vale 0. Entonces, al valer C4 0 queda F2 igual a beta por menos C3, ¿no? Y entonces, este es el valor final de F21, menos 1 sobre 2 de beta cuadrada. Entonces ya tenemos F11 es igual a 1 sobre 2 de beta al cubo. Y finalmente F21 resulta ser igual a menos 1 sobre 2 de beta cuadrada. Tenemos la primera columna en nuestra matriz de flexibilidad que va a ser 2 por 2. Continuemos entonces. Ahora, en vez de aplicar fuerza unitaria en el grado 1, aplicamos momento unitario en el grado 2. X2 igual a 1. Bien, entonces relacionemos y X1 vale 0. X1 vale 0 y X2 vale 1. Entonces X1 0, X2 vale 1. Tenemos Q0 ahora vale 0, que es igual a menos X1. Y M0 igual a menos X2, que es igual a 1. Entonces M0 igual a menos 1. Entonces la constante C4 queda 1 positivo sobre 2 de beta cuadrada y C3 queda menos 1 sobre 2 de beta cuadrada. Entonces sabemos nosotros que el desplazamiento de 2 viene a ser el desplazamiento de la carga unitaria en el grado 2, el momento unitario, y por lo tanto viene a ser igual a C3 también. Solo que C3 ahora viene dado por menos 1 sobre 2 de beta cuadrada. Entonces aquí estaría el valor de F12 menos 1 sobre 2 de beta cuadrado, y queda correctamente establecido como el mismo que F21, ¿no? Porque la matriz de flexibilidad es simétrica. Es simétrica. Un segundo. Bien. Entonces, queda F12 como menos 1 sobre 2 de beta cuadrado. Ahora F22 viene a ser la rotación debido al momento unitario del grado 2. Rotación porque el F2, ¿no? Primero rotación del grado 2 debido al momento unitario aplicado en grado 2. Como es rotación, va con la primera derivada, que es beta por C4 menos C3. Entonces va a ser beta por C4, que vale 1 sobre 2 de beta cuadrado, más C3 que va, menos C3 que vale menos 1 sobre 2 de beta cuadrado. Nos queda entonces beta por 1 sobre 2 de beta cuadrado más 1 sobre 2 de beta cuadrado. Finalmente, cancelando un beta en el denominador, con el numerador nos queda 1 sobre beta d, ¿no? Entonces aquí están los resultados. F12 está dado por esta expresión y F22 está dado por esta otra, 1 sobre beta d. Entonces ya están los 4 coeficientes de flexibilidad que forman nuestra matriz de flexibilidad 2 por 2. Obviamente estamos aplicando el método de las fuerzas para resolver el problema de cilindro largo. Aquí está el resumen de los coeficientes de flexibilidad. Bien. Entonces ahora vamos a resolver el problema. Un primer cilindro
Y vamos a copiar los datos acá. Está empotrado en la base. Cilindro empotrado en la base. Está el eje Y. Está el eje Z. Bien. Tenemos una presión en el tope de 1 tonelada fuerza sobre metro cúbico acá. Se va a marcar con otro color. Aquí la presión es positiva y vale 1 tonelada fuerza sobre metro cuadrado. 1 tonelada fuerza sobre metro cuadrado. Y aquí abajo es 2 toneladas fuerza sobre metro cuadrado también. Y entonces, y la variación es lineal, ¿no? Ya sabemos que nuestra PZ varía linealmente. ¿Es lineal eso? Es lineal, de todas maneras. Ahora sí. Esa es la variación lineal de PZ a lo largo de la partícula. Bien. El espesor es 0,1 metro. H es 0,1 metro. El radio es igual a 1,5 metros. 1,5 es el radio. El modo de elasticidad el módulo de esta elasticidad es 210 y 4 ceros más. Esta es tonelada fuerza sobre metro cuadrado. Y coeficiente Poisson, lo anoto como U, es 0,15. 0,15. Bien, esos son todos los datos. A falta de longitud. L son 3 metros. Bien, con todos esos datos queremos calcular la fuerza X1 en el borde inferior y el momento X2 en el borde inferior. Entonces vamos a ver. Esto para acá y esto para el otro lado. Bien. Entonces, vamos a leer los datos primero. Fíjense, la primera instructiva casi es borrar todas las variables y luego calcular los datos. Datos es una rutina, una subfunción que está acá al final. Datos captura todos estos valores que hemos dado en esta subfunción y los manda de salida. Y los recibe entonces la función principal. Entonces acá tenemos, vamos a correr esto, parémonos acá. Bien, fíjense, ya tenemos entonces capturado L, que es 3 metros, H, que es 0,1,
metro, R que es 1.5 metros, E 210 menos, ¿cómo sería? 2.100, 2.100.000. ¿Cuánto es? 2.100.000 de toneladas de fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? Ese es E. El Poisson 15, la presión en la base es 2 toneladas de fuerza por metro cuadrado y la presión arriba en el tope superior es 1 tonelada de fuerza. Bien. Calculemos la constante de primero. D vale 179.0281 con las unidades que hemos indicado. Y beta vale 3.3788. Entonces, beta por L, vamos a ver cuánto vale beta por L. Beta por L vale 10 y tanto, mayor que 4, entonces es cilindro largo. Vamos a trabajar con cilindro largo el problema entonces. Calculamos la solución particular primero. PZ en la base, porque la PZ de Y evaluado en la base con Y igual 0, o sea, PZB, por R al cuadrado sobre E por H. Eso nos da este valor acá. 2.1429 por 10 a la menos 5 metros. Bien, ahora calculemos el desplazamiento debido a la carga en la pared en el borde inferior. Lo llamamos F10. F10 viene a ser WP, que acabamos de calcular. Ya tenemos ese desplazamiento que deberá ser corregido con la rotación por la fuerza X1 y el momento X2 en esa base, ¿no? Según el método de la fuerza. Tienen que compatibilizarse. Entonces, esta es la derivada de PZ. Eso, como PZ es lineal, va a ser simplemente la pendiente, que es PZ en el tope menos PZ en la base, todo dividido entre L. Nos da esa derivada. Es menos 0.3333. Y entonces, en la derivada de la solución particular, queda la derivada de la PZ, que viene a ser el cuadrado de la base menos 0.3333, por el radio al cuadrado sobre por H. Y entonces F20, la rotación en la base, viene a ser igual a esa derivada de WP evaluada en la base. Viene a ser menos 3.5714 por 10 a la menos 6. Son bien pequeñitos. Ahora sí, una vez que tenemos F10 y F20, recuerden que debemos armar las siguientes ecuaciones de compatibilidad. Debemos armar F1 por X1 más F12 por X2 más F10 igual a 0. Y la otra ecuación es F21 por X1 más F22 por X2 más F20 igual a 0 también, porque está empotrada la base, no hay desplazamiento horizontal ni tampoco rotación, ¿no? Esas son las dos ecuaciones que tenemos que armar. Esto ya lo hemos calculado y el F20 también. Entonces hay que calcular F11, F12, F21 y F22 con la fórmula, ¿no? Bien. F11 es 1 sobre 2 de beta al cubo. Nos queda 7.2403 por 10 a la menos 5. F21 es menos 1 sobre 2 de beta cuadrado.
nos queda menos 2.4464 por 10 a la menos 4. F12 ahora es lo mismo que F21, y luego F22, 0,0017. Una vez que tenemos todos esos coeficientes de flexibilidad, armamos nuestra matriz de flexibilidad. La matriz F, que es 2 por 2, ahí está. Esta es la matriz de flexibilidad. Y ahora armamos la matriz de término independiente. Fíjense que F10 pasa al otro lado, como término independiente. F0 también pasa con menos F0 como término independiente. Aquí están los signos, menos F10 y menos F20 para la matriz de término independiente. Y luego resolvemos entonces el sistema. Resolvemos el sistema. La matriz coeficiente barra de izquierda para derecha, columna de términos independientes, y entonces va a realizar la eliminación de Gauss como pivoteo, y nos va a dar X. Entonces, X. La primera componente es X1, entonces la fuerza X1 va a ser 0.5773. Acá es positiva, 0,57 73. Esto es tonelada fuerza distribuida sobre metro de la base, ¿no? Tonelada fuerza sobre metro. Veámoslo si es así. 0.5773 negativos al otro lado. Entonces vamos a borrar esto. Así. 0.5773 sobre metro hacia la izquierda. Y el otro, el momento de la base, en la otra componente, también negativa, menos 0.8333. Entonces, en el sentido contrario, que se asume como positivo para el X2. Ese valor es menos 0,0833. Esto es tonelada fuerza por metro sobre metro. Momento distribuido por unidad de longitud. Y hemos calculado entonces las fuerzas X1 y X2 en la base. Entonces, si queremos evaluar, por ejemplo, Q0, en la base, Q0 es igual a menos el X1. Por lo tanto, va a ser igual a 0.5773 positivo, ¿no? 0.5773. Tonelada fuerza sobre metro. Y el F0. Y el F0 va a ser igual a menos X2. Entonces va a ser igual a aquí, porque ya coloqué el sentido negativo, entonces acá el M0 es positivo.
vale 0.0830. Bien, están los esfuerzos en la base, ¿no? Entonces ya tenemos, con esto, ustedes aplican la fórmula que está en el PDF, que está en la plataforma, y calculan las constantes C3 y C4. Y con C3 y C4, ustedes calculan W homogénea como función de Y, que depende de esas constantes C3 y C4. Y entonces, como tienen la solución particular, ya tienen todo. Ya tienen la completa. Si toman la derivada segunda, van a evaluar el momento con esto de acá. Ya pueden evaluar el momento MY con la derivada segunda multiplicada por D. Y también pueden evaluar la fuerza cortante variando con Y, con su Y, variando con Y, ¿no? Que viene a ser menos B por la derivada tercera de la W homogénea, que ya está definida. Entonces, ahí pueden ustedes incluso graficar ese esfuerzo, cómo están variando a lo largo de la altura. Entonces, está resuelto completamente el problema de nuestro cilindro blanco. No sé si alguien tuvo alguna duda, quisiera que se le aclare en función del problema. Vamos a ver otros. El tiempo se lo voy a dejar planteado para que ustedes en estos minutos traten de resolver. Bien, acá tenemos este otro cilindro. Los datos son la longitud, la altura del cilindro, 2,5 metros, el espesor 0,1 metro, el radio 1 metro, el peso específico del líquido 1 tonelada sobre metro cúbico, el coeficiente Poisson 0,15 y el módulo de elasticidad igual que antes. Entonces aquí se calcula D y beta y se verifica que de beta por L sea mayor que 4, va a ser el caso también. Beta por L. Entonces vamos a ir resolviendo. Ante las condiciones de apoyo. Este también está empotrado en la base. Este también está empotrado en la base. Solo que la presión hidrostática, entonces en el tope vale 0 y en la base vale L. Porque el peso específico del líquido 1. Bien. Entonces veamos cómo sería. Está por L 10 tanto, entonces, correcto, el cilindro es cilindro largo, se beta por L es mayor que 4. Ya PZ en la base, el peso específico vale 1 por L, entonces llega L que es 2.5. 2.5 toneladas fuerza sobre metro cuadrado. En el tope 0, ahí inicia la presión hidrostática. No hay columna de líquido por encima, entonces 0. Luego tenemos el cálculo de F10. F10 es PZ en la base por el radio al cuadrado sobre exponencial. 1.1905 por 10 a la 5. El F20 viene a ser la derivada de la solución particular. Como la solución particular solo varía a través de PZ con Y, entonces su derivada queda constante igual a menos G. Y es
PZ es igual a peso específico del líquido por la columna del líquido en la posición Y, que es L menos Y, ¿no? Entonces, la derivada respecto a Y de PZ queda constante igual a menos peso específico del líquido. Que es lo que tenemos acá, ¿no? Esta es la derivada de PZ respecto a Y, menos peso específico del líquido. Entonces, veamos. 0. F20 queda menos 4.7719 por 10 a la menos 6. Ahora se calculan los coeficientes de flexibilidad con las fórmulas que tenemos, ¿no? F11, F21, F1 igual a F21 y F22. Entonces veamos. F11 es 3.9411 por 10 a la menos 5. F21 queda menos 1.6309 por 10 a la menos 4. Eso es lo mismo que F12. Y luego tenemos F22 que da 0.003. Bien, entonces armamos las ecuaciones de compatibilidad. Aquí está la matriz de coeficiente. F10, F20, perdón. La matriz de coeficiente C, F11, F12. F22, la matriz 2 por 2 con los coeficientes. La matriz de términos independientes, menos F10 y menos F20, pasan los signos menos. Pasan los signos menos. El F10 pasa al otro lado como menos F10 y el F20 pasa al otro lado como menos F20 y eso se guarda en la matriz de término independiente. Entonces, ahora resolvemos el sistema con la matriz de coeficiente, que vendría a ser la F, la llamé C acá, es la matriz de flexibilidad. Bien, vamos a ver. Aquí están los esfuerzos de la base. Menos 0.5749 es X1 y menos 0.0659 es X2. Entonces vamos a anotar estos valores. Lo anotaremos acá. Entonces tenemos nosotros, para otro signo, pero ahora está sometido a peso específico del entonces X1 vale el absoluto 0.5749. Ya ponen ustedes las unidades que serían tonelada fuerza sobre metro. Y el momento en la base, en X2, negativo también, sentido, con valor 0.0659. La fuerza por metro sobre metro. Bien, eso es el X2. Es el X. Entonces, con X1 y X2, ¿qué podemos calcular? La constante C3, C4, justamente como en el caso anterior, con la fórmula que calcula C3 y C4 con X1 y X2. Y entonces ya tenemos W
Continuamos, jóvenes.